¿sí? Entonces recuerden que este es el telómero. Y esta es la cadena que quedó más corta, que luego va a ser sintetizada. En realidad la telomerasa, ¿qué hace? Esta telomerasa, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? Es engancharse acá, lo pongamos a esta altura, a ver, para que me quede acá. Esperen que primero dibujo la cadena molde, entonces me queda a la misma altura. Entonces la cadena, la cadena molde, ¿sí? De la telomerasa es, ¿sí? Acá, a ver, esperen. ¿Sí? Es la misma secuencia, acá la podemos enganchar. ¿Sí? CC a C. Ahí está. CC. Que CC. Hay una letra de más acá, me parece. ¿Sí? AA. ¿Sí? Hay algo que no está bien en la cadena. Me estoy equivocando. Cuando la dibujé me puse una letra de más. En realidad tiene que ser complementaria, ¿no? Esperen que ahora lo verificamos. Bueno, les explico la teoría y después ahora corregimos la secuencia. Entonces, cuando la ARN polimerasa se coloca, entonces la idea, ¿sí? La idea, ¿sí? Esta es la ARN molde, esta es la telomerasa, esta es la enzima, ¿ven? Yo antes había dibujado así. Bueno, está de cabeza, no está del todo bien dibujado, pero es para que se entienda. Entonces este ARN molde engancha acá, ¿sí? Es complementario, pero sigue. ¿Queda claro? Entonces, va a poder usar esto de molde, y como viene del extremo 3' al 5', puede leer el ARN. Entonces, hasta acá, hasta el final, lo va a poder leer. ¿Y qué hace después? Se corre. Y como es complementario, ¿sí? Este CCC, que es el GGG, que es el final, va a enganchar con el CCC que está acá. Y entonces va a poder sintetizar usando este de molde, leyéndolo, va a poder fabricar, ¿sí? Otro pedazo. Y luego, ¿qué hace? Se vuelve a correr, ¿sí? Y TT a GGG. Esta está bien, pero la de la polimerasa, ¿ustedes lo tienen ahí? Si no lo... A ver, busco un artículo de telomerasa. ¿Sí? Uno que ya esté dibujado, ¿ven? Acá está. Cualquier cosa se los explico de acá. Acá ya está dibujado y ganamos tiempo. Esperen que copio esta imagen. Bueno. Entonces fíjense, esto es lo que les quería mostrar. Está dibujado al revés, pero la idea es la misma, ¿sí? Este es el extremo 3' que hay que alargar. Acá lo que está en naranja es la telomerasa. Y este es el ARN de la telomerasa. ¿Sí? Como es ARN, obviamente tiene uracilo. ¿Ven? Estaba mal la secuencia. ¿Ven? Cuando yo la copié o la saqué de memoria, la hice mal. Entonces por eso no me daba la complementariedad. ¿Queda claro? Entonces ahora sí la hacemos bien. Esperen que la copio acá. Corregimos ese error. Lo corregimos el error. Se queda trabado el programa, disculpen. Sí, la secuencia del telómero estaba bien, pero como les repito, lo que estaba mal era la secuencia del ARN, del ARN molde, ¿no? Estaba bien la orientación, todo. Lo que estaba mal es esto. Tiene que ser C, A, U, C, C. Ven, lo que me faltaba era el uracilo.
Claro, sí, sí, me di cuenta, yo también ahora cuando lo miré, que era cuando se cortó, yo lo estaba haciendo y después me olvidé de revisarlo y todo eso. Ahí está. Bueno, pero los errores vienen bien, ¿no? Para recordar que tienen que ser complementarias, ¿no? Y esto se repite y se repite. ¿Queda claro? Entonces, como ya acá teníamos el telómero, ¿sí? Va a enganchar, por ejemplo, acá, CC, ¿sí? Luego que viene AA, U, y luego se repite, dijimos, ¿no? CC, ¿está claro? Entonces, esta secuencia va a ser complementaria. Entonces, ¿qué hace? Se engancha con el telómero y luego esto sigue, ¿sí? ¿Cómo sigue? AA, U, CC, ¿está claro? C, y entonces va a volver, ¿entienden? Se engancha y luego copia, luego empieza a sintetizar. Entonces hagamos el pedacito nuevo. El pedacito nuevo sería TT, luego sigue, ¿sí? Acá sería A, G, G, G. ¿Queda claro? ¿Y qué hace? Se vuelve a correr. ¿Queda claro? La telomerasa se corre y va a enganchar este CCC A con lo de acá. Por ejemplo, supongamos que se corre. Y entonces va a copiar otra vez otro pedazo. Y de esa forma va alargando, ¿sí? Va alargando el telómero. Obviamente no les van a tomar de memoria las cadenas. Si aparece, aparece el dibujito. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Lo que se tienen que acordar es que el extremo que se tiene que alargar es el extremo 3'. Que esta es la cadena, ¿sí? Esta es la cadena que era molde, ¿se acuerdan? Pero era molde para quién? Era molde para la ADN polimerasa. La telomerasa no necesita usar esto como molde, porque es la cadena que va a alargar. Lo que necesita es una ARN molde. ¿Queda claro? Que es complementario ¿a qué? A esta secuencia del telómero. Entonces, la telomerasa, como tiene una ARN molde que es complementario a la secuencia del telómero, se pega y se corre hasta el extremo. Y va a poder usar el ARN molde para sintetizar una y otra vez lo mismo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Fíjense, acá lo tienen en este dibujito, es lo mismo. ¿Sí? La telomerasa se engancha al telómero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta secuencia es complementaria al telómero. ¿Y qué hace? Se corre, una vez que, ven, sintetiza este pedazo, se corre y engancha. Y vuelve a sintetizar lo mismo. Entonces vuelve a correrse y vuelve a sintetizar, usando como molde el ARN. ¿Estamos? Entonces de esa forma, lo que uno generalmente se confunde es que lo que alarga, vuelvo a repetir, es el telómero del extremo 3' y alarga esta cadena. Y esto después se sintetiza, ¿queda claro? Con otras enzimas y la misma telomerasa. ¿Sí? ¿Queda claro? Y la telomerasa usa un molde, que tiene que ser 3', 5', porque lo tiene que poder ¿qué? Leer. ¿Y cómo leen siempre? Siempre leen de 3 a 5. Pero lo interesante acá es que, ¿qué pasa? Utiliza este ADN como enganche nada más. ¿Entienden? El telómero sirve para enganchar. Y lee su propio ARN, ¿entienden? Es como la telomerasa es autista, se lee a sí misma. ¿Queda claro? Lee su propio ARN. ¿Queda claro? Y utiliza el telómero para enganchar este ARN. Y luego se va moviendo. ¿Ven? Se mueve. Y cuando se mueve, lee C que coloca G. ¿Ven? Vamos a hacerlo con el mismo color que tiene acá. Se desliza y lee, pero lee su propio ARN. Coloca G, coloca G, coloca U, perdón, T quiero decir, porque es ARN, perdón, ADN, coloca T, coloca A, coloca G. ¿Queda claro? Y ahí se vuelve a correr. ¿Sí? ¿Estamos? Es como un mecanismo de deslizamiento. Y vuelve a completar, vuelve a leer su propio ARN. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Disculpen que había un error ahí en la secuencia. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora ¿sí? Es la parte de regulación de la transcripción, ¿sí? Regulación de la transcripción. ¿Se entendió más o menos lo anterior? ¿Sí? Medio confuso, pero bueno. Regulación de la transcripción. Entonces vamos a empezar con procariontes. ¿Y qué tienen que saber de regulación de la transcripción de procariontes? Tienen que saber dos cosas. Operón LAC y operón triptofano. Y lo vamos a usar de paso este tema para repasar alguna otra cosa. ¿Sí? Y de eucariontes tienen que saber, les hago un listado, así los vamos viendo todos, al menos de lo que me acuerde, ¿sí? ¿Qué temas tienen que saber de eucariontes? Tienen que saber splicing alternativo, tienen que saber cómo actúan los factores de transcripción específicos, ¿sí? Factores de transcripción basales, factores de transcripción basales, factores de transcripción específicos, ¿sí? Obviamente tienen que saber que hay tres tipos de ARN polimerasas en eucariontes, 1, 2 y 3, y que cada una va a ser un diferente tipo de ARN, ¿sí? ¿Qué más? Splicing alternativo, tienen que saber lo de eucromatina, ¿sí? Estructural y facultativa, ¿sí? Y hay varios ejemplos que tienen que ver con lo de heterocromatina estructural y facultativa, ¿sí? Uno de esos temas, ¿sí? Que está relacionado obviamente con lo de eucromatina, es lo de eucromatina, ¿sí? Perdón, que está relacionado con la cuestión de la eucromatina, esperen un cachito, ¿sí? Que tienen que ver con lo de eucromatina, la metilación del ADN, perdón, sí, metilación del ADN y acetilación. Acá voy a poner eucromatina porque en realidad involucra a ambas, ¿sí? Eucromatina, heterocromatina. Recuerden que la eucromatina puede volverse heterocromatina y la heterocromatina puede volverse eucromatina, siempre y cuando sea la facultativa, ¿no? Es la que tiene la capacidad de cambiar, ¿sí? Entonces, estos temas tienen que ver con la metilación del ADN, acetilación de histonas, ¿sí? ¿Qué más? La metilación del ADN está relacionado con lo que se llama ADN Z, se llama ADN Z por zigzag. ¿Qué más con todos estos temas? Factor de transcripción específicos también está relacionado con las regiones consenso, ¿sí? Lo que se llama las regiones promotoras, ¿sí? Y las estructuras que tienen estas regiones promotoras, ¿sí?
por ejemplo, cierre de leucinas. Estructura pongan, ¿no? Cierre de leucinas. ¿Qué más? Hélice, giro hélice, ¿sí? Por alfa hélice es esto, ¿no? No, es... Acá pongan unión a regiones promotores, si no, no se va a entender. ¿Sí? Los factores de transcripción específicos, ¿cómo se unen a las regiones promotoras? Bueno, se unen a esas regiones promotoras por diferentes tipos de estructuras que tienen esas proteínas, ¿sí? O dominios, ¿sí? Son dominios. ¿Se acuerdan que era un dominio? Un dominio era una región de la proteína que tenía una función específica, ¿sí? Entonces, alfa hélice, giro alfa hélice, ¿sí? Hay diferentes tipos de estructuras, ¿de acuerdo? Después seguimos hablando de esto. Quiero enumerarlas todas, así no me las olvido. Otra cosa que también tiene que ver con eucromatina y heterocromatina es el corpúsculo de Barr. ¿Sí? ¿Qué más? Aparte del corpúsculo de Barr. Gatos calicó. ¿Sí? Los gatos calicó son los gatos tricolores. ¿Qué más? Y ejemplos de diferenciación. Tisular. Muy bien. Y después, sí, hay cuestiones que tienen que ver con regulación, ¿sí? A nivel de la síntesis. A nivel de la síntesis proteica, ¿sí? Que tiene que ver con el ejemplo de la aconitasa. Este es un ejemplo, ¿sí? Y que tiene que ver con la ferritina. La ferritina es una proteína que transporta hierro. Proteína de transporte de hierro. ¿Sí? Estas son las cosas que les pueden llegar a tomar. ¿Sí? Entonces ahí más o menos las tenemos enumeradas. ¿Sí? Como ven son bastantes. Bueno, creo que no me olvido de nada. ¿Sí? Hay más temas, ¿sí? Pero estos son de los que tienen más chances de ser preguntados. Bueno, empecemos con la cuestión de los procariontes, ¿sí? Y operón LAC y operón triptofano. Empecemos con el operón LAC. Entonces, ¿qué era un operón? Un operón era una región de genes estructurales, ¿sí? Teníamos el ADN, recuerden que se dibujaba una sola cadena, donde teníamos el promotor, que era donde se unía el ADN pol. Recuerden que para unirse el ADN pol, ¿sí? Primero se tenía que unir una subunidad, ¿sí? Que se llamaba sigma, ¿sí? Y luego recién que se unía la subunidad sigma, venía la subunidad catalítica, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo expliqué muy rápidamente, pero, ¿sí? Entonces, acá, a unirse el promotor, ¿sí? Primero se tiene que unir una subunidad que se llama sigma, ¿sí? Y luego de la subunidad sigma se une la subunidad catalítica, que en realidad tiene diferentes subunidades, ¿no? La ADN pol propiamente dicha. Bueno, hay diferentes genes en los procariontes, ¿sí? Esta es la ADN pol. No sé por qué el lápiz no funca. Ahí está. Entonces la ADN pol, ¿sí? Se une. Entonces primero, ¿quién se une al promotor? La subunidad sigma. Y luego se une la ADN polimerasa. ¿Queda claro? Y recién ahí podría empezar la transcripción. Pero, ¿qué ocurre? Pegado al promotor, superpuesto en realidad al promotor, hay una región que es el operador. ¿Está bien? Donde al operador
¿quién se une? Al operador se une una proteína que se llama proteína represora. Entonces acá se une el represor. ¿Está claro? ¿Sí? El represor siempre lo dibujo con cara de malo. Bueno, ¿sí? Este es el represor. El represor, como les digo entonces, es una proteína que se une al operador. Entonces, ¿qué logra el represor uniéndose al operador? Que la ADN polimerasa no puede unirse al promotor y entonces la transcripción no va a comenzar. Muy bien, esa es la idea básica, ¿de acuerdo? Río abajo, ¿sí? Recuerden que era río abajo, ¿no? Desde el sitio de inicio de la transcripción, acá había un sitio de terminación de la transcripción, y desde el sitio de inicio de la transcripción, río arriba, ¿sí? Era lo que no se transcribía, y río abajo, río arriba, río abajo era lo que sí se transcribía, ¿no? A partir del inicio de la transcripción. En el operón LAC hay 3 genes estructurales, ¿sí? Es como el abecedario, pero al revés el orden. Primero el gen Z, bueno, en realidad va con letras minúsculas, ¿sí? El gen Z, el gen Y y el gen A, ¿sí? Son 3 genes. El gen Z, ¿qué codifica? Codifica una enzima que se llama beta-galactosidasa, que es la enzima que puede cortar a la lactosa. ¿Recuerdan qué era la lactosa? ¿Qué era la lactosa? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? La lactosa era un disacárido que estaba formado por galactosa enganchado, esto no, ustedes no lo tenían que saber, enganchado por un enlace beta a la glucosa. ¿Está claro? Entonces esta era beta-galactosa, ¿sí? Beta-galactosa enganchado a la glucosa. Entonces este es un enlace beta. Para romperlo, recuerden, igual, ¿se acuerdan que en la celobiosa no es nada fácil romper estos enlaces beta? Se necesita una enzima en especial, la beta-galactosidasa. El gen I codifica una permeasa, que es una proteína que crea un canal. Este canal es para que pueda entrar la lactosa a la bacteria. Y finalmente tenemos una acetilasa, de la cual no vamos a ver la función, pero es una enzima que está involucrada, ¿sí?, en el procesamiento y tiene que ver también con que la bacteria, digamos, pueda, digamos, terminar de procesar la galactosa y algunos también dicen que tiene que ver con modificar el comportamiento de la bacteria. Bueno, no importa. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 genes, ¿sí? Los que se pueden razonar sin problema es lo de la beta-galactosidasa y la permeasa, ¿sí? La acetilasa no lo tienen que saber. Igual en general no los toman, así que lo que sí sepan, Z, Y, A son los 3 genes del operón LAC, ¿sí? Entonces el operón LAC tiene 3 genes estructurales, ¿sí? Z, Y y A. ¿Queda claro? Cada uno codifica una proteína. Sí, son 3 genes, los que están bajo el control de esta región, que era el gen. Sí, yo repito, Grisel, no te preocupes. ¿Sí? Recuerden, un operón tenía 2 regiones. La región del promotor y el operador, esta región del promotor y el operador, era lo que regulaba la transcripción y se lo conocía como gen regulador o región reguladora. Y esta región, que es donde están los genes estructurales, ¿sí?, era el gen estructural o región estructural. ¿Sí? En realidad acá se llaman, como son varios genes, ¿sí?, sería la región de los genes estructurales, ¿sí?, o zona estructural. Lo que tiene de importante es que estos 3 genes son, el ARN mensajero es sintetizado en bloque, ¿entienden? Cuando tenemos un ARN mensajero que sale de acá, va a salir un ARN mensajero policistrónico. ¿Está? Muy bien. Entonces,
¿Qué es lo que decide si hay transcripción o no? Entonces, el primer factor es el represor. El represor se une al operador. Entonces, ¿qué hace el represor? El represor bloquea la transcripción. El represor es una proteína, ¿sí? Es una proteína el represor. ¿Queda claro? Y se sintetiza fuera del operón, o sea, mucho más allá, más lejos, ¿sí? En otro sitio, en otro gen. Esperen que quiero borrar, ¿sí? Por eso hice un corte, porque en realidad es mucho más allá, ¿eh? En otra zona, hay un gen que se llama gen I. Este gen, ¿sí? Me da un ARN mensajero cuando hay transcripción. Ese ARN mensajero se traduce y se obtiene la proteína represora. ¿Queda claro? Y todo el tiempo se produce el represor. ¿Estamos? O sea que es una proteína que está presente siempre. ¿Y el represor qué hace? El represor busca el operador. Entonces, en general, ¿qué es lo que vamos a tener? En general vamos a tener el promotor, el operador y el represor va a estar acá, ¿sí? Bloqueando y evitando que ¿qué? Que se una, ¿quién? La ADN polimerasa. ¿Está claro? ¿Sí? Siempre digo que el ADN polimerasa es como, ¿sí?, una damisela, que le tiene miedo a este. Entonces la ADN polimerasa no puede unirse al promotor y no hay transcripción. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces acá hay 3 genes. El gen Z, el gen Y y el gen A. Y entonces esta flechita indica la transcripción. Entonces la transcripción está bloqueada. ¿Queda claro? No hay transcripción cuando el represor, este es un represor que está activo. ¿Queda claro? Cuando se sintetiza el represor, este represor ya es malo desde el nacimiento. ¿Queda claro? Es un represor activo. Entonces este represor activo, ¿qué hace? Va y se une al operador y bloquea la transcripción. ¿Queda claro? Muy bien, ¿por qué se bloquea la transcripción? Porque la transcripción cuesta energía, ¿sí? Es decir, para poder sintetizar un ARN mensajero, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo necesitaba ¿qué? Para poder hacer la transcripción. Para poder hacer la transcripción yo necesito, ¿sí? ATP, GTP, CTP y UTP. O sea, necesito nucleótidos trifosfatados, ¿sí? O sea, es dependiente, o sea, funcionan como sustratos, pero a su vez también son moneda energética. Y para hacer la traducción, o sea, para hacer la transcripción, cuesta energía, cuesta nucleótidos trifosfatados. Y para poder hacer la traducción, también voy a necesitar ¿qué? Voy a necesitar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los aminoacila RNTs con los aminoácidos. Y los aminoácidos están unidos por uniones de alta energía. ¿Y esto salía de dónde? Esto salía, ¿se acuerdan? De el ATP, esta unión. Y después para hacer la traducción, ¿sí? Yo necesitaba también activar a quién? A translocasa, ¿sí? Que es dependiente también de quién? Dependiente de GTP. Y también necesitaba activar a quién? Al factor de elongación 2, ¿sí? Que también dependía de quién? También dependía de GTP, ¿sí? Y acá esto también era dependiente de ATP, gracias a qué enzima, al aminoacil, ¿se acuerdan? Aminoacil, ARNT, sintetasa. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, tanto la transcripción como la traducción cuestan energía. Para fabricar el represor, eso cuesta energía. Y eso se hace todo el tiempo. Bueno, ahora imagínense, ¿sí? Es costoso fabricar el represor.
Pero, ¿qué está haciendo el represor? El represor evita el gasto de energía en la síntesis ¿de qué? De un ARN mensajero mucho más largo que codifica 3 proteínas. Y son 3 proteínas que no se necesitan todo el tiempo. Entonces, el gasto de energía en el represor lo ahorro y ahorro mucho más evitando la síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Como quién? Como la beta-galactosidasa, la permeasa y esta acetilasa, que no se necesitan todo el tiempo. ¿Cuándo se van a necesitar? Cuando la bacteria utilice la lactosa como fuente de energía. ¿Queda claro? Las bacterias, entonces lo que tienen que tener en claro, es que las bacterias no necesitan tener el operón LAC activo siempre. Las bacterias prefieren como fuente de energía glucosa. ¿Queda claro? Prefieren la glucosa. ¿Por qué? Porque con la glucosa hacen glucólisis y hacen después, si pueden, respiración aeróbica. ¿Queda claro? Entonces prefieren como combustible la glucosa. ¿Y por qué la prefieren? Porque las enzimas glucolíticas, entonces, las bacterias prefieren como un combustible la glucólisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las enzimas glucolíticas, ¿sí? Y las enzimas que de la respiración aeróbica, ya las vimos, la piruvato deshidrogenasa, la citrato sintetasa para el ciclo de Krebs, todas esas enzimas, ¿sí? Y glucolíticas, o sea, las que hacen la glucólisis. Y las enzimas y complejos de la respiración aeróbica y de la respiración aeróbica son enzimas constitutivas, sobre todo las glucolíticas. ¿Qué quiere decir eso? Porque recuerden que hay bacterias que hacen respiración aeróbica y hay bacterias que hacen fermentación, o sea, son bacterias facultativas. Pero las enzimas glucolíticas son constitutivas. ¿Qué quiere decir constitutivas? Constitutiva viene de constante. ¿Queda claro? Algo constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las enzimas glucolíticas se fabrican todo el tiempo, ¿sí? Como este represor. ¿Queda claro? Es decir, tienen un promotor, tienen un promotor, pero no hay un operador que lo bloquee. Entonces, todo el tiempo se están sintetizando, ¿sí? Las enzimas glucolíticas. Entonces, hay genes constitutivos. ¿Qué son estos genes constitutivos? Son genes tan importantes que están siempre activos. Siempre activos. ¿Queda claro? Entonces quiere decir que siempre hacen transcripción. ¿Queda claro? Siempre hacen transcripción. Entonces siempre tenemos que ARNs mensajeros. ¿Sí? Y siempre vamos a hacer ¿qué? Siempre vamos a hacer la traducción. Entonces siempre vamos a tener las enzimas. Entonces lo que le quería contarles es que las enzimas glucolíticas son enzimas constitutivas. Siempre están las enzimas para degradar la glucosa. ¿Queda claro? ¿Sí? Por esa razón, las bacterias prefieren glucosa. ¿Por qué? Porque yo tengo mi bacteria, ¿no? Entonces esta bacteria, bueno, ustedes ya saben, tiene una pared celular. ¿Sí? La bacteria tiene una pared celular, tiene una membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esperen que lo vuelvo atrás el dibujo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tenemos una membrana plasmática y una pared celular. Entonces, esta bacteria
siempre tiene ¿qué? Siempre tiene permeasas para la glucosa, es decir, porinas, ¿sí? Porinas o permeasas. Es lo mismo. Entonces, siempre hay porinas que permiten, bueno, esto depende si la bacteria es gram positiva o gram negativa, bueno, no importa, ¿sí? Esta puede ser, en vez de la pared celular, puede ser la segunda, si es una gram negativa, va a ser la doble membrana, bueno, no importa, ¿sí? Entonces tiene porinas o permeasas. La glucosa puede entrar, y luego acá hay transportadores, ¿sí? Puede entrar, ¿sí? A la bacteria fácilmente. ¿Y qué pasa? Como están las enzimas glucolíticas, por una serie de pasos, la glucosa rápidamente se va a transformar ¿qué? En piruvato. Y luego sabemos que el piruvato, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hacía la entrada al ciclo de Krebs. Recuerden que esto es una bacteria, entonces acá no hay mitocondrias, ¿sí? Entonces se transformaba ¿en qué? En acetil-CoA, y después se hacía el ciclo de Krebs. ¿Queda claro? Y después se hacía ¿qué cosa? Después seguía la respiración aeróbica, que no voy a detallar, y después ¿sí? Se hacía la síntesis, ¿se acuerdan? De ATP. Entonces, la bacteria tiene todo listo para que entren enormes cantidades de glucosa a la bacteria rápidamente. ¿Por qué? Porque están las porinas y las permeasas ¿de quién? De la glucosa, siempre se sintetizan, siempre hay porinas para la glucosa, y apenas entra la glucosa, están las enzimas glucolíticas. Todo el tiempo están. Es tan importante la glucólisis que las enzimas glucolíticas están todo el tiempo para transformar la glucosa rápidamente en piruvato. Vamos a la entrada del ciclo de Krebs, luego al ciclo de Krebs y podemos hacer respiración aeróbica si es que la bacteria esta lo hace y se sintetiza ATP. Recuerden que la glucólisis también sintetiza ATP. ¿Estamos? Muy bien, por eso las bacterias prefieren la glucosa como fuente de energía, porque rápidamente van a transformar la glucosa en energía. Pero ¿qué ocurre con la lactosa? La lactosa solamente la va a usar la bacteria. ¿Qué pasa con la lactosa? De la lactosa hay muy poquitas porinas. Muy pocas. Entonces la lactosa puede entrar, pero poco. ¿Queda claro? En general, ¿sí? No entra. ¿Por qué? Porque no hay suficiente, o sea, el transporte es muy bajo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes porinas. Y después, ¿qué ocurre? No está la beta-galactosidasa. ¿Para qué necesito la beta-galactosidasa? La beta-galactosidasa, entonces, permeasas, porinas, permeasas de lactosa no hay. ¿Queda claro? Hay muy pocas. Y después la beta-galactosidasa tampoco está, o hay muy poquito. ¿Queda claro? Acá está lleno de enzimas glucolíticas. ¿Ven? Está repleto. En cambio, beta-galactosidasa hay muy poco. Entonces no me podría proveer de energía suficiente. Y no hay suficientes porinas para que entre la lactosa. ¿Sí? Entonces la beta-galactosidasa, ¿por qué es tan importante la beta-galactosidasa? Porque va a transformar la lactosa. ¿Qué hace la beta-galactosidasa? Transforma la lactosa en beta, ¿sí? ¿Qué? Galactosa y en glucosa. O sea, rompen dos, ¿se acuerdan? Teníamos la lactosa unido por un enlace beta a la glucosa. Entonces, ¿qué hace la beta-galactosidasa? Rompe por acá. Entonces me da
galactosa y glucosa. ¿Estamos? Muy bien. Esta beta-galactosa se transforma, recuerden que era ¿qué? Era un isómero, era un anómero de la glucosa, entonces se podía transformar en glucosa. El resultado final, ¿cuál es? Es que la lactosa se va a transformar en 2 glucosas. ¿Está claro? Y ahí sí podríamos hacer ¿qué? Glucólisis. Pero vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Así que nos volvemos a conectar. Si pueden, ¿no? Entonces, la beta-galactosidasa, ¿por qué es fundamental? Porque me permite transformar la lactosa, ¿sí?, en beta-galactosa y glucosa. Y poder obtener 2 glucosas, que va a glucólisis. Y luego sigue su vía, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entra el ciclo de Krebs, ¿sí? Respiración aeróbica, síntesis de ATP. Pero ven, el primer paso ilimitante, el primer paso y fundamental es la beta-galactosidasa. Sin beta-galactosidasa, no puedo transformar la lactosa en glucosa. Sin beta-galactosidasa, no puedo transformar la glucosa en ¿qué? Perdón, la glucosa. No puedo transformar la lactosa en glucosa. ¿Queda claro? Y sin la permeasa no puede entrar suficiente ¿qué? No puedo transportar suficiente lactosa dentro de la bacteria. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, mientras hay glucosa no hay ningún problema, porque la bacteria vive de la glucosa. ¿El problema cuál es? El problema es cuando no hay glucosa. Entonces, cuando las concentraciones de glucosa son muy bajas y las concentraciones ¿de quién? De la lactosa son muy altas, entonces, ¿qué va a hacer la bacteria? No tiene glucosa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se está quedando sin energía la bacteria. Es decir, ¿aumenta qué cosa? Si no tiene energía, entonces la bacteria se dice que está hambreada. Tiene hambre. Se va a morir porque no puede producir ATP. Las concentraciones de ATP son muy bajas. Eso significa que tiene poca energía. ¿Por qué? Porque no tiene combustible. Entonces, ¿qué le queda? O utiliza otra fuente alternativa, en este caso, ¿qué tiene? Tiene lactosa. ¿Podría tener otra cosa? Sí, podría tener otra fuente de energía, pero vamos a suponer que tiene lactosa. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado lógico? Como está hambreada, como no tiene energía, entonces, ¿cuál es el resultado? Recurre a una fuente alternativa de energía. ¿Sí? Se va a cortar y volvemos, recuerden. ¿Sí? Va a recurrir a una fuente alternativa de energía. ¿Cuál es esa fuente alternativa de energía? ¿Sí? La lactosa. ¿Sí? ¿Queda claro? Va a ser el combustible. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entonces tiene que cambiar de combustible. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Se está quedando sin glucosa, se quedó sin glucosa. La alternativa es morirse o adaptarse y utilizar una nueva fuente de energía. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿cómo está el operón LAC? El operón LAC es el que controla la transcripción. ¿Qué necesito? Necesito beta-galactosidasa, necesito permeasa. Pero ¿qué ocurre? El represor está bloqueando la transcripción. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que activar el operón LAC. ¿Sí? ¿Se entiende? Problema. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El Como operón inactivo. LAC, claro, el operón LAC está reprimido.